Si agitamos un cubilete, continúa, echando dentro un toque de progresismo, 2/4 de emancipación radical, una porción pequeña de ecologismo pero pomposo, un montón de gotas de creerse y considerarse buenísimo, entre comillas, un anticlericalismo a presión, una migaja de memoria histórica, el despilfarro desbocado ya por los techos, el retroceso en la enseñanza hasta situarla en los parámetros más bajos, la nación como una tarta en manos de unos niños, troceada, partida y repartida, el empobrecimiento generalizándose cada vez más, un mucho de desconcierto y derrotismo que provoca en el pueblo. El cóctel tendrá un nombre, Rodríguez Zapatero. Y si en esto, aunque sea una forma alegórica de expresar mi miento, después tendrán ustedes la oportunidad de decirme en qué. Un notario puede limitarse a dar fe de lo que entiende y de lo que ve. Puede tener una ilusión, pero entonces ya sería ir más allá de lo normal. Pero yo lo que hago es tratar de explicar lo que siento, a veces de una manera más literal y más seria, y de otras también seria, pero más desenfadada y mordaz. Hay distintos capítulos, y cada uno trata de recoger a los principales personajes de esta situación que vivimos, de esta tragedia nacional que vivimos, poniéndole como referencia de algo. Es como un pulpo cuyos tentáculos son los brazos que ejecutan los movimientos seguidos por la cabeza de ese cefalópodo, de ese pulpo. El presidente es el que los dirige, ellos los que ejecutan. Bono para mí es la guía opaca de cómo situarse en la política y tener una serie de bienes que yo no voy a acusar, pero que no ha podido demostrar de dónde proceden, y ahí se ha quedado la cosa. No entro en la situación real ni de cómo sea, solamente me limito a lo que se puede constatar. Solbes ha sido el artífice del empobrecimiento porque no ha sabido, no lo han dejado, no ha tenido el valor de irse en su momento, y nos ha empobrecido a todos un mucho más. Blanco para mí es el agitador de las masas. Por eso, ahora que tiene un problema, que tampoco entro en él ni lo voy a valorar, porque lo que se diga hay que probarlo, y no se ha podido todavía probar nada, hay indicios, y ya sabemos que hasta han entrado en un juzgado, etcétera, etcétera, lo han mandado, la jueza lo ha remitido a otra parte, pero para mí Blanco agita las masas. Cada uno tiene un papel, como antes le pasaba a Guerra. Chávez para mí representa cómo estar en la política muchos años y crear redes como los ERES que hay en Andalucía, o en una palabra el nepotismo. Viviana para mí representa ese ataque frontal a la vida de los inocentes y un feminismo bastante ramplón. Y hay otro capítulo que habla del 15M. Ustedes se han preguntado, quizá en alguna ocasión, el 15M se contradice en muchos puntos, pero ¿quién está realmente detrás del 15M? Quid pro? ¿A quién beneficia el 15M? También digo yo, en mi opinión, ¿a quién puede beneficiar por ciertos datos que he podido observar y que incluso he hablado con gente del 15M? Pues bien, la vida pasa, todo pasa, también nosotros. Y políticamente muerto, digo políticamente muerto, no hablo de otra cosa, por supuesto, Dios me guarde, Zapatero, le sucede Rubalcaba. Rubalcaba, digo de él, algo que puede chocar o que puede no chocar, pero que para mí es, como digo, con todo el respeto hacia la persona, porque considero que Rubalcaba es un hombre muy inteligente, es un hombre que sabe comunicar, pero yo tengo que hacer la parte de la crítica del personaje en cuanto entra en contacto con la realidad y en qué forma ha tomado él parte en esta situación. Le llaman el Rasputín del PSOE. Y entonces hablo aquí de una serie de datos que no me voy a extender porque Pilar me hace señas del tiempo. Digo, un hombre magro, de rostro alargado, que recuerda la figura de un alquimista del medievo, etcétera, etcétera. Pero voy a pasar de ahí porque realmente nos entretendríamos mucho. Voy a decir algo
Es un hábil camaleón que se readapta para confundir. Hace 5 siglos, Erasmo de Róterdam escribió su Elogio de la locura, una antifrasis, algo tan en principio contradictorio como decir la limpieza de la suciedad. Obra que don Alfredo ha devuelto a la actualidad, quizás sin ser consciente de ello. Se trata del mismo aspirante, el que estaba antes y el que viene ahora, el que lo fue en la época de Felipe González y ahora con ZP, el que se nos presenta como candidato del futuro. No hemos tenido bastante con padecerlo, y aquí hablo porque digo padecerlo, sino que se lo pregunten a las víctimas del terrorismo, con su mejor intención, pero ahí están esas personas y esos 800 muertos que tienen derecho a expresarse y también a gritar y decir por qué se negocia a espaldas nuestras. No hemos tenido bastante con padecerlo durante un puñado de años, ahora se dispone a hacer su reentrada como si no le conociéramos. Estuvo en la cresta de la ola con los JAL por practicar terrorismo de Estado a sus compañeros. Él, listo como una raposa y rápido como una liebre, hace un guiño al 15M en una ecuación que se adivina cómo se ha de despejar. Cuando el elogio concluye, y por eso lo cito, puede leerse: detesto al convidado con memoria. Rubalcaba afirma que algo que suena parecido: odio al oyente con capacidad para recordar, porque él querría desconectar lo que ha sido antes con lo que quiere ofrecernos ahora. Bien, este ensayo, además de titularse El cabreo nacional, tiene un subtítulo que es El legado de ZP. Un legado es una herencia que recibimos aún sin quererla en este caso. Pero el que nos ha llevado a ella, y con esto no hago tampoco una crítica a la persona, pero sí a la realidad, el que nos ha llevado a ella, cuando se marcha a su casa de León, va a vivir como un nuevo rico. Y aquí nos quedamos muchos pobres. Conviene, por eso es lo del ensayo como recuerdo, conviene que mantengamos vivo el recuerdo. Sencillamente porque cuando algo se olvida, como decía Nicolás de Avellaneda, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y también Marañón decía algo así como: amo a España porque la conozco. Luego debemos de conocer y de estar informados perfectamente. Estar con los ojos abiertos, saber la realidad que estamos viviendo, el porqué y quiénes lo han ocasionado. Porque, señoras y señores, todas estas personas tienen nombre y apellidos. Las cosas no son porque sí, son porque los hombres las hacemos o las dejamos de hacer. Pues para eso fue escrito este ensayo, para que sirva como una especie de vademecum o libro de cabecera, y dentro de varios años seamos conscientes de lo que pasó en España, porque en España somos muy dados a olvidar. Aquello de Filesa, etcétera, etcétera, ya no nos acordamos ninguno, y sin embargo fue un escándalo en su día, como se han producido escándalos desde el otro bando. Conclusión, al final hago una especie de decálogo en el libro donde digo, en mi opinión, algunas cosas que podrían ser interesantes tenerse en cuenta. Por ejemplo, me atrevo a hablar de las autonomías. ¿Saben ustedes lo que cuesta el Estado de las autonomías? 26.500 millones de euros al año, pero eso es falso. Eso es lo que se le da de la Administración Central para las autonomías, porque se entrampan en 80.000, en 70.900, 80.000 millones más. Luego las autonomías nos cuestan 110 o 120.000 millones de euros al año. Si ustedes multiplican 1.500 euros entre el salario ahora que se estima como normal, aunque sea muy reducido, de 1.000 euros, y 500, vamos a poner de seguridad social, 1.500, y lo multiplican por 12, sabrán lo que le cuesta a una empresa un obrero. Ese montante divídanlo entre esos 110 o 120.000 millones de euros. Verán ustedes los millones de puestos de trabajo que salen. Me molesta en hacer un cálculo que puede servir o no, pero por lo menos las autonomías tenían el que tienen que tener los políticos, el valor de coger el toro por los cuernos. Hemos tenido democracia, hemos tenido dictaduras, hemos tenido monarquías parlamentarias, monarquías absolutistas, repúblicas, y no han estado las autonomías como están ahora. Y hemos vivido. No sé si sería conveniente extirparlas de raíz, pero por lo menos habría que hincarle el bisturí, clavar el bisturí, diseccionar y ver cómo se puede ahorrar dinero ahí.
Pero los políticos no hablan de eso. ¿Por qué? Yo hablo de todos. Porque todos tienen su parte en ese control de autonomías, en el mandar, en el poder estar mandando. Los sueldos de los políticos, también hablo de ellos, un verdadero escándalo. Digo lo que gana un alcalde, el que más gana en España y el que menos, lo que gana un concejal o lo que gana un político de primera línea. Comparen con lo que ganan ustedes. Para mí es otro escándalo. Y también me atrevo a decir algo que por cierto creo que está en Twitter, antes que te lo diga. Y es que de la misma manera que cuando un político, en este caso un jefe de gobierno, sale del poder y se le concede el marquesado o el ducado o el conde o ser conde, también tendría que ser juzgado para ver si lo merece, y también tendría ese político que ser juzgado si ha traicionado o defraudado al pueblo. Pero no por la historia, que pondrá cada uno en su sitio, sino que tendría que ser juzgado por el pueblo, por los tribunales. No estoy diciendo ninguna barbaridad, en Islandia lo han hecho. Entonces, por eso al final y termino, digo que quienes le sucedan, porque todo esto que he dicho, lo he dicho naturalmente por los que están gobernando actualmente, que son los responsables de lo que pueda ser bueno y de lo que pueda ser malo en la política, como hablo en este libro de todo lo que está viviendo y padeciendo España, al final digo que quienes le sucedan no se descuiden, porque el pueblo estará más atento que nunca a sus movimientos. Todas estas razones, y todas las que no he dicho, obviamente, que contiene el libro, es lo que yo he tratado de explicar en este libro, El cabreo nacional, el legado de ZP. Ahora sí creo que al ojear, como decía al comienzo, el libro, pueden tener ustedes razones más que suficientes para rechazarlo o leer el libro. Les agradezco su presencia, porque ningún acto cultural puede tener cabida si no está el principal intérprete, que es el público, y ustedes, pues les agradezco su presencia por haber venido aquí esta noche. Y con esto termino mi intervención, quedo a disposición de ustedes.